Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 5 al 11 de julio, año 2026. Ya estamos, ahora sí, en la segunda mitad del año. Ya toma un poquito más de seriedad revisar las metas que te propusiste, tus intenciones al principio de año. ¿Dónde estás y hacia dónde quieres ir? Y si necesitas retomar la estrategia o cambiar algo, es un buen momento para hacerlo. Además que tenemos a Mercurio retrógrado en el signo de Cáncer, ayudándonos a eso. Tu palabra clave, qué bonita, Acuario, es fe. Hay que tener fe, y más en estos momentos. Julio es un mes que empezó con configuraciones astrológicas importantes. Mercurio retrógrado, la luna llena en Capricornio, Júpiter cambiando a Leo, Marte en Géminis. Entonces, mucha energía de cambio. Y vienen unos más. Yo te invito a que te suscribes y actives las notificaciones para que veas todo lo que viene, cómo aprovechar la energía, qué se recomienda hacer y qué no. Así se estructura en mis especiales astrológicos. Yo les describo el movimiento, que sí, que no, y por supuesto siempre les dejo un consejo por signo. Anda a ver el de Mercurio retrógrado, que bueno, está vigente todo el mes. Tu número es el 55, aventura. Ten fe, toma riesgos, lánzate a la aventura, porque lo que inicies por ahora se ve que te va a ir bastante bien. ¿Por qué digo por ahora? Porque acuérdate que tú pones mucho de tu parte a través de tus intenciones y decisiones. Entonces, ten fe, lánzate a la aventura, arriésgate, porque en tu caso arriesgarse va a pagar bien. Arriesgarse va a traer triunfo. Aquí las cartas vienen hablando de un deseo que se va a cumplir, una persona que te va a ayudar, una conversación importante que va a abrir una puerta o va a abrir un camino. Vinieron tres cartas súper activas, que son el carro, la rueda y la muerte. Aquí algo va a cambiar esta semana en la vida de Acuario que le va a traer una transformación importante. Hay una tristeza que se queda atrás o un estado de ánimo que se arregla. Se sale adelante de una situación. Se resuelve algo que te tenía como muy triste o como muy cabizbajo. También veo la oportunidad de hacer un viaje, o se va a hablar de un viaje que se va a poder hacer, que se va a poder concretar. Las cartas te vienen diciendo: sé creativo, confía, busca apoyo. Si tienes una idea o un proyecto que tú sientes que puede triunfar y que lo haría, busca el apoyo porque te lo van a dar. Cambia eso que ahorita no está funcionando. Transfórmate, resucita desde tus cenizas. No te dejes de caer. Sal adelante, los cambios se van a dar y van a ser beneficiosos para ti, una bendición que llega. Si estás pensando en comprarte un vehículo o bien en temas asociados a vehículos, se van a dar de manera favorable para ti, así que por ese lado no se ve mayor problema. Tu salud, el diablo pide prudencia con la alimentación. Ten cuidado con intoxicaciones, ten cuidado con exceso de alimentos procesados. No se trata de hacer una dieta estricta, pero sí se trata de comer lo más saludable, de comer lo más nutritivo, ponerle importancia y peso a la calidad del nutriente. No minimices síntomas que puedan estar asociados a la resistencia a la insulina, ¿ok? Y si sientes que efectivamente te has sentido como raro, un médico es el que te va a dar un mejor diagnóstico si es que hay aquí temas asociados al azúcar, ¿ok? Que es lo que revisa, lo que se ve con el diablo, que son páncreas, hígado, estos órganos asociados a, bueno, y el estómago también, ¿no? Asociados a la digestión. Cuidado con indigestión, por cierto. El dinero, el colgado. No es una buena semana para tomar decisiones impulsivas con respecto a tu economía. Cuidado con los gastos imprevistos, cuidado con perder dinero por malas decisiones. Y más bien trata de estar tranquilo esta semana en los temas de tus finanzas. No tomes decisiones muy grandes en el tema de las finanzas. Si estás buscando trabajo, ten paciencia. A lo mejor esta semana no llega ese trabajo soñado, pero mantente firme en mandar. Manda currículum. Porque ahí es donde se puede terminar de dar
esa esperada llamada para la entrevista y para la posterior contratación. La resistencia en seguirlo haciendo, ¿ok? No decaer. Trabajadores y emprendedores, bajo perfil esta semana, pasen agachados por debajo de la mesa. Es una semana para que no se sienta mucho tu presencia, no por ausencia, sino por concentración. No es que no vas a ir, sino que no se sienta mucho tu presencia porque estás concentrado, resolviendo tu trabajo, resolviendo tu emprendimiento. Más bien es como una tranquilidad, una calma, una revisión en la que tienes que estar esta semana desde ahí, desde lo tranquilo, desde lo calmado. No es una buena semana para lanzamientos, ni de nuevas ideas, ni de nuevos proyectos, ni de cambios de estrategias. El amor, la emperatriz, muy buen arcano para el amor. Los que están en pareja, semana de mucha unión, de mucha paz, de mucha calma en pareja. Tu pareja es el refugio, es la tranquilidad, es lo bonito que tienes esta semana. Van a hablar de una mudanza o de un cambio en el hogar o de un cambio en el entorno, ¿ok? Que va a ser favorable. Es una conversación de alegría, es una conversación de qué vamos a cambiar, de si nos mudamos, qué vamos a comprar. Es una conversación de celebración, ¿ok? Más bien, de celebración. Los que están solteros, por su parte, puede que llegue alguien esta semana. Alguien importante, alguien relevante que te haga temblar las piernitas. Donde vas a sentir nuevamente entusiasmo y alegría. Entonces, ábrete a que esta semana, si te invitan, ve, porque puede ser de cualquier lado que venga esta persona. Porque viene a través de un cambio, a través de un movimiento. Sobre todo puede ser una persona nueva en tu entorno porque acaba de llegar a la ciudad, al trabajo, a la universidad, a la escuela, al gimnasio. Entonces, ábrete a ver qué hay ahí, ¿ok? Acuario, vámonos por los deseos que se cumplen para tu anclaje. Todos mis deseos se hacen realidad. Escríbelo, mira qué bonito y qué poderoso ese anclaje que puedes escribir en este momento. Todos mis deseos se hacen realidad. Porque yo veo que hay la posibilidad, por lo menos un deseo se te cumple esta semana. Así que desee para que, dicen por ahí, ¿no? Desea para que se te cumpla. Vamos a ver qué dicen los arcángeles para Acuario de Sol y Ascendente. Esta semana es del 5 al 11 de julio. Uriel, y dice: fuerza y gracia a través de la amabilidad. Ten autoconfianza, perdona. La energía de perdón es una energía de sanación y es una energía de liberación. Así que perdona, no por el otro, perdona por ti. Yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por Etaca.